Mundo Neurodiverso. Un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico. El espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Mundo Neurodiverso en la sección Paso a Paso, el espacio donde platicamos y profundizamos sobre temas que giran en torno a la neurodiversidad. Y con esto nos referimos al espectro autista, los trastornos del lenguaje, discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención, entre otros, que son los que conforman las condiciones del neurodesarrollo. Yo soy Laura Ríos, soy directora operativa del Centro ATSAN, y el día de hoy vamos a hablar de algo que aparentemente no tiene nada que ver con las condiciones del neurodesarrollo, y esto es el trastorno límite de personalidad. Para esto traemos hoy a un especialista en el tema, Carlos Martín Mosqueda. Les voy a presentar todo lo que él hace porque tiene una trayectoria de 20 años de experiencia. Él es psicólogo por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Además, complementó su formación con un diplomado en psicología del rendimiento deportivo por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Ha invertido gran parte de su carrera en el perfeccionamiento de sus habilidades, obteniendo certificaciones en terapia dialéctico-conductual en el Instituto Behavioral Tech. Y él tiene un gran compromiso con la formación y la enseñanza porque es profesor invitado en el entrenamiento intensivo de DBT Latinoamérica y en programas de posgrado en la Universidad de Colima y otras instituciones en terapia basada en evidencia en México. Además, es conferencista y tallerista en temas como psicoterapia cognitivo-conductual, trastornos de personalidad y tratamiento de pareja en diversas regiones del país. También fundaste el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y eres autor. Tienes también un libro que se llama Fortalece tu mente para ganar. Y bueno, tienes una larga experiencia y muchos logros. Carlos, muchas gracias por estar aquí y dedicarnos tu tiempo para hablar sobre los trastornos, el trastorno límite de personalidad. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por invitarme y pues un gusto poder apoyar a que las personas puedan diferenciar, saber cuándo es trastorno límite y cuándo es un problema neurodivergente. Y pues intentaremos explicarlo a lo largo de esta entrevista. Sí, que a las personas que nos escuchan les interese. Sobre todo este es un tema que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Cuando una persona inicia un proceso, lo regular, lo común es que primero se obtenga un diagnóstico y si desde el principio partimos de un diagnóstico incorrecto, pues esto va a afectar significativamente a si realmente le va a servir el tratamiento y pues se va a ver afectada su calidad de vida. Entonces, de ahí lo importante que desde el principio saber cuál es el diagnóstico correcto. Y hemos visto últimamente, ahora que ya hay mucha más información del espectro autista, que incluso lo vemos en redes, que hay películas, que hay series, que ya hay más sensibilización a nivel social. Qué bueno, pero también sucede un fenómeno que lo acompaña, ¿no? Que esto sucede con todos los temas, un fenómeno que es la desinformación, el amarillismo y muchas otras cosas. Entonces, algo que está sucediendo es la confusión de, ya sea porque una persona es diagnosticada con espectro autista y resulta que en realidad tiene un trastorno límite de personalidad, o al revés, viceversa, ¿no? Le dan un diagnóstico equivocado de trastorno límite de personalidad y lo que realmente tenía era que es autista, ¿no? Entonces, Carlos, muchas gracias y vamos comenzando por lo básico. ¿Cuáles son las características del trastorno límite de personalidad? Bueno, habría que entender que cuando hablamos de trastornos de personalidad hablamos de un problema generalizado en la vida de un individuo, es decir, no se va a ver reflejado nada más en el área social, no se va a ver reflejado nada más en el área académica o en el área laboral. Un trastorno de personalidad afecta todas las áreas
las de pareja, las sociales, incluso hasta en la manera en cómo establece vínculos afectivos, es decir, todas sus áreas. Y entonces, ¿por qué es un problema? Pues porque se tiene una forma que sale de la norma, que sale del patrón que se espera de todos los demás individuos dentro de una sociedad, y se empieza a notar que piensa diferente, siente diferente, actúa diferente, y esas formas diferentes no alcanzan a ayudar a que se adapte, a que pueda fluir en la sociedad consigo mismo, y entonces por eso entendemos que es un trastorno de personalidad. En específico, el trastorno límite de personalidad es un trastorno que tiene como principal característica dos asuntos, que es muchos cambios en el estado de ánimo y impulsividad en la conducta. Es decir, en un mismo día puedes estar triste, enojado, alegre, fusivo, celoso, impulsivo, a lo mejor con mucha ansiedad. Mm. Y los cambios son muy abruptos, o no tienen un patrón, y pues eso lo va a llevar a que el individuo pues, se comporte de formas que lo puedan poner en riesgo o a las personas cercanas a él o a ella, ¿no? Es un trastorno que es mucho más cotidiano en mujeres, en una prevalencia 3:1. Y pues también se le conoce con otros nombres, por ejemplo, lo conocen como borderline, lo conocen como TLP, también ahora utilizamos un término para hablar de ello que se llama desregulación emocional. Entonces, indistintamente el término se refiere al mismo problema, y pues el TLP es un problema muy de estado de ánimo, muy de formas de ver el mundo, de pensarse a sí mismo, y pues es complejo. Y como tú decías, ¿no? A veces llegan las personas con diagnósticos variados. La primera cuestión que hay que entender es que un trastorno de personalidad solo se puede diagnosticar después de la mayoría de edad, a los 18 años. Entonces, cuando en la juventud, en la adolescencia, se empiezan a tener ciertos rasgos, pues se empieza pues como anunciar, ¿no? Aquí puede haber un problema de esta inestabilidad emocional, pero no se puede dar el diagnóstico como tal. Entonces se dan otros diagnósticos, se empiezan con diagnósticos como depresión, como el trastorno mixto, que es cuando se tiene ansiedad y depresión, a veces con problemas como TDA, y lo curioso es que sí se comparten en el TLP algunos rasgos de trastorno por déficit de atención, em, historias pues, de intentos de suicidio, Ok. o de cutting, o de problemas con las personas, donde pelean, donde no pueden estar en armonía, y entonces se va haciendo complejo. Eh, y eso luego va haciendo que las personas sientan desesperanza, hartazgo, em, pues Te desanime. ya se desaniman, ya no quieren ir a otra vez con un clínico porque pues uno les dice una cosa, el otro les dice otra, y hasta que puede ser neurodivergencia, que no es, que es estrés postraumático, que no es, que Ok. Y eso confunde mucho y, como dices tú, desanima. Ahorita mencionaste que el diagnóstico es a partir de los 18 años, o sea, se da en la etapa adulta, pero se pueden ver algunas conductas antes, sí. en la adolescencia sobre todo, en la infancia no. También podemos tener, no es lo más común, pero sí en la infancia podemos ver niños que pueden tener mucha impulsividad y mucha inestabilidad emocional, son muy sensibles, responden mucho a las situaciones del ambiente, Como que reaccionan de forma intensa. reaccionan de forma intensa y reaccionan de más, y como que están demasiado alertas a las cosas que le están pasando alrededor. Y yo pienso que desde ahí ya podemos diferenciar con lo que es el autismo, porque el autismo no tiene tanta respuesta a las situaciones sociales, a las situaciones ambientales, y la cuestión de la inestabilidad emocional es altísima la respuesta. De hecho, parecería que tienen una especie de antena parabólica donde están atentos todo el tiempo a lo que está ocurriendo alrededor. Un gestito, un comentario, un tono, se dimensiona en una medida muy por encima de los otros, y el retorno a la calma es muy lento.
Va a estar muy al pendiente de lo que, y muy sensible de lo que los otros hacen, dicen y demás. y dejan de hacer. Y entonces Dejan de hacer. estoy muy sensible y además mi manera de responder ante eso que ocurrió es sumamente eh, alto, ¿no? O sea, mi respuesta no es como los demás, me va a durar muchísimo y no voy a saber qué hacer. Y por eso las personas recurren a hacerse daño. Claro. Es algo importante que me gustaría explicar. Eh, Se hacen daño porque al hacerse daño se liberan endorfinas, empiezan a sentir un alivio físico y entonces con eso también hay un alivio emocional, porque si yo estoy sintiendo tanto, pues tengo que buscar alguna estrategia, no es la estrategia correcta obviamente, de hecho para allá va el tratamiento, brindarles estrategias para que sepan qué hacer con eso que están sintiendo y que no se hagan daño y que no Para se que lo pongan en canalicen peligro. mejor. Exactamente, Mm. para que al usar una opción, pues se sientan mejor, que eso es necesario, pero que no se vayan a poner en riesgo, que no vayan a generar una preocupación en sus familiares o que desafortunadamente terminen realmente con sumar un suicidio que llega a pasar, ¿no? Llega a pasar. Ok, y aquí quiero preguntarte, en la adolescencia, en donde puede llegar a suceder estas conductas que nos están llevando después a concluir en un trastorno de personalidad en la etapa adulta, ¿cómo una persona puede diferenciar, no sé si eso se pueda, entre estas conductas son propias de la adolescencia, ¿no? De este desarrollo esperado por la etapa que está pasando el chico, que de repente, o la chica que de repente llora mucho y se pelea con sus amigos, bla, 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 a estas conductas que nos están indicando que se está formando un trastorno de personalidad? Bueno, pues yo, como explicaba al principio, creo que por la generalización del problema, ¿no? Entonces, a lo mejor la chica tuvo un desamor en la escuela, vamos a pensar en esa situación hipotética, y entonces la vamos a ver decaída, triste, pero solo en esa cuestión de, a nivel de con la relación de pareja, ¿no? Entonces no se está pensando en, por ejemplo, tengo que bajar de peso, tengo que, estar sumamente delgada, o tengo que ser la mejor, o tengo que, destacar en todo lo que haga, porque suelen ser muy autoexigentes las personas con trastorno límite, ¿no? Y pues lo veríamos reflejado a nivel escolar, a nivel de familia, a nivel de amigos, se aislaría. Eso ya nos haría como que decir, ah, caray, esto ya se generalizó más allá de está triste porque no se le dio la opción de ese noviazgo, ¿no? Con el chico que le gustaba. Sí hay una inestabilidad en la etapa de la adolescencia, pero no es en ese nivel de intensidad y no dura tanto y no es tan constante. Entonces, cuando ya es tan constante, cuando ya dura mucho y cuando es tan generalizado, empecemos a prestar atención y a llevar con un especialista. Con alguien que sí sepa sobre el tema. Ok. Y aquí quiero hacer como un paréntesis de lo que mencionabas. En la infancia, las personas que más adelante se les va a dar el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, rara vez muestran esto que mencionas, esta sensibilidad al entorno. Y en el espectro, quiero mencionarlo, algo diferente que vemos es el desarrollo de los primeros 3 y 4 años está caracterizado por, a veces, por un retraso del lenguaje, que eso no pasa en el TLP, ¿no? Para nada. Retraso del lenguaje o ausencia de lenguaje o, por el contrario, una aparición precoz del lenguaje con un vocabulario muy amplio y muy preciso, que le llaman con palabras como muy domingueras, muy rebuscadas, ¿no? Que muchas veces las personas en el espectro hablantes hablan con un tono muy peculiar, no como el de su contexto. Entonces empezamos a notar eso y las cuestiones sensoriales, ¿no? Hipersensibilidad, no sé, a los sonidos, a los sabores, a las texturas, al movimiento, etcétera, etcétera. Toda esta cuestión de integración sensorial, eso no está presente en el trastorno límite de personalidad, ¿cierto? Para nada. El desarrollo de un niño que posteriormente va a tener trastorno límite, eh, pues es totalmente normal hasta que pasen ciertos eventos. Aquí me gustaría explicar eh, desde la teoría cómo es que alguien termina teniendo TLP, ¿no?
Bueno, por muchos años dominó la teoría médica, donde se decía que había una cuestión genética que predisponía a que después, con un estresor, pues se desarrollara el trastorno, ¿no? Un estresor como podría ser a lo mejor vivir abuso sexual o vivir, experimentar la muerte de algún familiar directo, como el padre o la madre, o el abandono, etcétera. Ok. Pero desde los años 90, con el desarrollo de la terapia dialéctica conductual, que es con la que tratamos el trastorno límite, pues empezó a proponer algo que se llama teoría biosocial, y la teoría biosocial tiene una característica muy interesante. Dice que la persona tiene una condición biológica que sí le predispone a reaccionar más intenso, más sensible y con un retorno a la calma muy lento, pero también está inmerso en un ambiente que es muy invalidante. Es decir, hay expresiones de agresión psicológica o física o sexual o social, y entonces uno puede influir al otro. Es decir, uno no detona a partir del otro, sino uno puede influir al otro, y a eso le llamamos transacción, o vamos a decir de ida y vuelta. Y entonces a lo mejor alguien puede pues tener una infancia como muy normalita hasta los 8 años, pero luego empieza a experimentar abuso sexual, y entonces ese abuso sexual empieza a generar que pues sea mucho más sensible a las cosas que le van a pasar, y entonces esa sensibilidad luego influye en que pues no se logra adaptar en la escuela, con los amigos, a nivel escolar, en el rendimiento, y entonces pues más se le empieza a criticar, a juzgar, se le exige, y entonces digo, una cosa lleva a la otra, y por eso se terminaría desarrollando un trastorno de personalidad. No es una neurodivergencia, porque con una neurodivergencia se nace. Exacto, sí. Y acá es algo que se aprende, ¿vale? Es producto de la experiencia, es producto de la interacción que se tiene, pues, con las personas relevantes de tu entorno, padres, maestros, familiares, cuidadores, y entonces, pues, eso va a hacer que alguien termine desarrollando trastorno límite. Pero al principio no hay nada de lo que mencionaste, por eso no se le debe llamar neurodivergencia. Ok. Es como dices, biosocial. Es biosocial, la teoría biosocial, Es una combinación. es una combinación. De hecho, los estudios son muy interesantes, porque ya en las etapas adultas se hacen tomografías donde se observan, mapeos cerebrales, donde se observan cómo ciertas áreas del cerebro responden más Ujú. ante situaciones como la presentación de cuestiones como duras, como Mm, muy emotivas. Y entonces en los que tienen el trastorno límite, las áreas, por ejemplo, de la amígdala se activan mucho más, que es la área de nuestro cerebro que nos hace reaccionar, mientras que en los sujetos control, que no tienen el diagnóstico, pues no se activa tanto, ¿no? Entonces empezaron a observar estas diferencias biológicas. También, sí. por ejemplo, el momento de resolver las situaciones del día a día, como una diferencia con alguien, como un, no sé, una responsabilidad. En los sujetos control, pues se veía que áreas frontales, pues se activaban mucho más, se regulaba mucho más, y en las personas con TLP, no. Entonces la combinación hace que estés muy sensible, ¿no? O sea, te activas mucho y te regulas poco. Exactamente. Esto, déjame ver si entiendo bien, Carlos, a lo mejor una persona puede tener estas características biológicas, Ajá. pero si su crecimiento, su desarrollo es dentro de un entorno ideal, vamos a decir, sano, muy cuidado, sí, adecuado para la persona, no va a desarrollar el TLP, porque no va a aprender, porque no va a vivir esto que va a combinarse con lo biológico para, terminar en un TLP. Claro, porque imagínate, si nacemos en un ambiente donde cuando yo digo, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, ¿no? Que regresa del kinder y dice: "Un niño me mordió", y entonces, Mm. que se puede dar, ¿no? En esa etapa que es Sí, común. sí, sucede. Y entonces, los papás reaccionan y dicen: "A ver, cuéntanos qué pasó, quién fue, dónde te mordió, lo sentimos mucho, te vamos a sobar, vamos a hablar con la maestra". Entonces le dan
esa sensación de seguridad, de cobijo, de validación de que se siente a lo mejor asustado o enojado porque le sucedió eso, pues entonces también hay una formación de yo soy un sujeto cuidado, ¿no? Ujú. Entonces yo soy un sujeto protegido ¿Y qué importo? y que importo. Sí. Mientras que si yo estoy en un ambiente donde yo digo, me mordió y no te pasó nada, pero te moriste, luego te salió sangre y no seas exagerada o exagerado y te voy a pegar de veras para que llores y ya sabemos esa clase de respuestas que desafortunadamente son comunes en nuestra sociedad, pues entonces empiezo a desconfiar de lo que siento, ¿no? Es como de cuando me siento con dolor, está bien que lo sienta. Cuando me siento triste, es válido. Cuando tengo inseguridad en algo, se vale expresarlo. O por el contrario, lo que voy recibiendo de mensajes es, no se vale sentirse mal, todo el tiempo muestro una cara de felicidad, no tengo que expresar lo que siento. Y entonces, pues eso va generando que el self, el yo, es como decir, parece que no debo de confiar en lo que siento y de entonces lo que siento está a partir de lo que los otros me digan que debo de sentir. Entonces eso es complicado y en combinación con factores constantes de agresión, de abuso, de invalidación. Digo, porque no tendríamos tampoco que decir que en una familia que se porta así, sus hijos van a terminar con un trastorno Claro, límite. ni todos los chicos que vivieron un abuso sexual van a terminar con un trastorno límite. Eso fue algo que se creyó al principio, ¿no? Como de todas las personas que vivían abuso sexual de manera reiterada, terminarían en un trastorno límite y encontraron que no. Había que tener condiciones biológicas y había que tener abusos en otras áreas para entonces decir, se terminó en Sí, el... claro, no hay fórmulas ni recetas establecidas, ¿no? No, por ejemplo, algo que me gustaría decir es, hay una manera de abuso bien interesante, la sobreprotección. Porque al final la sobreprotección termina siendo una forma de cuidado negligente, donde al no establecer reglas, al no permitirle al niño, al adolescente, vivir consecuencias de sus actos, Sí. donde siempre se les solapa, pues entonces llegan a la etapa adulta y están totalmente desregulados, impulsivos, quieren siempre que las cosas sean a su modo y entonces, sin querer, esa sobreprotección de te cuido mucho para que no te pase nada, termina en un trastorno límite de personalidad. Y es complicado porque luego, justo en ellos, en este tipo de personas con trastorno límite que vienen de esta historia de sobreprotección donde no se les pusieron reglas ni límites, pues hay abuso de sustancias, hay conducta desafiante y el apego al tratamiento es muy pobre. Porque pues tú como terapeuta pues terminas siendo una autoridad, Claro. alguien que orienta y el chico o la chica dice, pues no quiero, ¿verdad? Yo No quiero, responde a autoridad, exacto. no, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero al final tiene impulsividad, al final tiene problemas de relaciones interpersonales, al final tiene muchos cambios en el estado de ánimo y la imposibilidad de alcanzar sus metas, porque eso es lo más complicado en el TLP. Las personas con TLP o no cumplen sus metas de vida como ser un profesionista o ser un gran empresario, casarse, viajes, destacar en algunos ámbitos, no sé, deportivos, artísticos, porque no se apegan, ¿no? Pues estos cambios les impiden al tener esa estabilidad y entonces poder seguir a lo largo de una línea, no sé, por ejemplo, a nivel artístico, de voy a hacer el esfuerzo, voy a presentarme, voy a tolerar esa presión, ese estrés, y entonces terminan por desistir y lo dejan y cambian de meta y cambian a otra meta. Es muy común esto de hoy quiero ser actriz, mañana voy a ser nutrióloga, pasado mañana voy a ser ama de casa y la semana que entra ya quiero ser alpinista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es como de a ver si en esto sí lo puedo lograr. Que también en esto predomina la inestabilidad, ¿no? O sea, Inestabilidad. también ahí lo vemos. Bien, ¿y quién sería la persona indicada para dar el diagnóstico? O sea, alguien que lo sospecha que lo tiene, que lo está experimentando, o que algún familiar, alguien conocido, ¿a dónde deben dirigirse? ¿Con quién? Bueno, pienso que la opción tiene que ser o un psiquiatra, Ujú. eh, pero también un psiquiatra que tenga una formación en trastornos de personalidad y un psicólogo clínico
no debería ser un psicólogo general, no debería ser un psicólogo educativo, un psicólogo clínico y preferentemente un psicólogo clínico que tenga formación en trastornos de personalidad, ¿no? Ok. Entonces se vuelve como complicada la búsqueda, esa es una realidad. En el país no somos muchos. Bueno, de por sí somos pocos psicólogos en el país, para la población que hay. ¿Qué hay? Sí. Bueno, imagínense, los psicólogos clínicos especializados en trastornos de personalidad, pues no tengo un número, pero yo calculo que en el país debemos de haber, no sé, me voy a arriesgar a decir un número, 300, ¿no? O sea, no creo que haya más. Y entonces eso se vuelve complicado. Entonces, a lo mejor lo que uno tiene que empezar a buscar es recomendaciones o búsquedas especializadas como terapia dialéctica conductual o psiquiatra experto en trastornos de personalidad, De acuerdo. y ellos serían los más indicados. ¿Qué se hace? Eso es algo importante porque luego me pasa que en la clínica llegan y piden así como de, ¿le va a hacer algún examen clínico? ¿No? O sea, a lo mejor a veces esperan como, no sé, muestras de sangre o rayos X o tomografías. No, los diagnósticos psiquiátricos y clínicos no se hacen por medio de esas pruebas, se hacen por medio de la entrevista, por medio de pruebas estandarizadas específicas, de la observación, y es así como se llega al diagnóstico. Entonces, con ellos habría que acudir y entender que no le van a hacer un electroencefalograma, o sea, Sí. no es por ahí. necesario. No es No es- necesario porque no va a arrojar un electroencefalograma, un diagnóstico de trastorno de personalidad. No, eso Podría ser no sé, de problemas convulsivos o de otros sí, problemas. totalmente problemas neurológicos que no Claro. tienen nada que ver con un trastorno límite de personalidad. Entonces, ojo ahí, ¿no? Si están sospechando de una cuestión de personalidad y les piden un estudio médico, pues no va por ahí. Mejor busquen en otro lado. Bueno, Carlos, muchas gracias. Estamos terminando la primera parte de 2 de este episodio del trastorno límite de personalidad. Para los que nos están escuchando, esta entrevista la pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify y van a salir pequeños cortos en Instagram, Facebook y en TikTok. Creo que no se me olvidó ninguno. Síganos, nos pueden escribir para hacer comentarios, preguntas, quejas, sugerencias y demás. Nosotros los leemos, nos va a dar mucho gusto leerlos. Y pues vénganse a la próxima semana a la segunda parte. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Laura, y pues espero haber ayudado a las personas a que tengan un poquito más de noción de qué es el trastorno límite de personalidad. Claro que sí. Gracias. Nos vemos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.